Buenas tardes, hermanos, en el nombre sea del Señor, sean todos bienvenidos. Amén. Y soñó Josué un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos manojos en medio del campo, y de aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Le dejamos el lugar a la pastora Diana Peregrino Romero. Era una mañana hermosa y había despertado, miraba el amanecer. El sol era resplandeciente y cuando miraba el sol recordaba aquel sueño que había tenido. Un sueño tan hermoso, pero un sueño que había impactado mi vida, y meditaba en ese sueño. Pensaba, ¿será que será realidad ese sueño? Y meditaba en esto. Dios sí cumple los sueños. De pronto me senté a la cama, y mientras que estaba sentado a la cama, entonces fui, me asomé por la ventana, miré aquel jardín y decidí salir y contemplar aquel jardín. Y en aquel momento estaba disfrutando la creación de Dios. Por un instante, mi padre llegó, se sentó y dijo: ¿verdad que es una mañana hermosa? Y contesté: más que hermosa. Y en ese momento pensé contarle mi sueño. Sentía alegría por lo que yo había soñado. Pero mi padre interrumpió aquel pensamiento cuando empezó a expresar lo que sentía por mí. Y empecé a escuchar cómo decía que me amaba y lo que sentía por mí. Al expresar su sentimiento, me dio tanta confianza y quise contarle mi sueño. Pero en aquel momento que estaba ahí pensando si decirle o no, volví a sentir la confianza de decirle lo que había pasado esa noche. Le conté el sueño a papá. Lo que no esperaba era la reacción. Cuando conté el sueño a mi padre, yo no me percaté que alrededor estaban mis hermanos jugando, y de pronto empecé a escuchar ruidos, y esos ruidos me hicieron ver y mirar que mis hermanos estaban por ahí. En ese momento la cosa cambió. Entonces mi padre reaccionó con enojo, y entonces el ambiente se hizo tenso y pesado.
Mis hermanos me miraban con mucho enojo. Miraba sus rostros y había ira en sus rostros. Y meditaba en qué momento había hablado. Y pasaba por mi mente, si tan solo me hubiera quedado callado. Si tan solo me hubiera guardado aquel sueño, mi padre no estuviera molesto. Pero en la primera oportunidad que tuve, decidí quitarme de aquel lugar. Decidí alejarme de él y de mis hermanos. En ese momento, no sabía ni imaginaba lo que esperaba más adelante. Entré a casa y pensé nuevamente en el sueño. Pero dije, voy a hacer a un lado ese sueño y voy a volver a platicar con mi padre. Cuando regresé con mi padre, mis hermanos ya no estaban. Y entonces mi padre dice, vas a ir por tus hermanos. Pero no imaginaba que en el corazón de una persona se pudiera levantar tanta envidia, tanto odio, a nivel de querer llevar a una persona a perder la vida. Ahora yo estaba en busca de mis hermanos. Recuerdo caminar un largo camino. La tarde llegó y hacía mucho calor. Había muchos pastos, el ambiente era solo, no había nadie en aquel lugar. Hasta que allá a lo lejos miré a un hombre. Y entonces pregunté, ¿has visto a algunos jóvenes? Y aquel hombre dijo, no. Bueno, creo ver a unos jóvenes moverse a otro lugar. No hace mucho. Y yo me moví hacia aquel lugar. De pronto llegué y sin imaginar lo que estaba pasando ahí, en la mente de aquellas personas, recuerdo solamente esto, que el ambiente era de mucho calor. En aquel lugar solo estaban mis hermanos. Y de momento me sentí contento porque los había encontrado. Y pensé en aquel instante, voy a platicar con ellos y pediré mejorar la relación con ellos. Pero nunca imaginé cuando de repente me tomaron de mis brazos y me cargaron hacia un lugar. Y ahora fui llevado a un lugar que era una cisterna. Y en aquella cisterna fui lanzado. Y mientras que estaba en aquella cisterna, pensaba por algún momento cómo era posible que había llegado por un sueño a aquel lugar. Ese sueño estaba despertando cosas grandes que yo no imaginaba. Allí estaba. De pronto escuché el ruido de camellos. El ambiente era un poco tenso.